Dimensiones superiores del tiempo y el espacio. 127. La tercera cuestión sorprendente respecto de los dos estados que analizamos se refiere a su dominio. Recordamos nuestros sueños en fragmentos desunidos y en forma de súbitas revelaciones. Muy rara vez los recordamos como totalidades perfectas. Además, el proceso es por lo general rápido e inesperado. Los sueños se esfuman de inmediato al despertar y solo conservamos algunos difusos recuerdos de las últimas escenas. A menudo reprochamos a los sueños esta veloz fugacidad que nos hace recordarlos solo como empobrecidos fragmentos. La mayor parte de los recuerdos de la experiencia onírica corresponden a los momentos previos al despertar y son recogidos en ese estado de duermevela de la conciencia personal entre el sueño profundo y el pleno estado de vigilia. Esos recuerdos son solo impresiones semidespiertas de lo que soñamos. El sueño jamás irrumpe en el despertar, excepto bajo la forma de estos fragmentos de confuso recuerdo que señalan la frontera de la previgilia. Estos recuerdos son vislumbres captadas cuando la puerta del sueño queda momentáneamente entreabierta. Sin embargo, pronto la puerta se cierra totalmente y nosotros quedamos en un estado absoluto de vibración de conciencia más lenta. 128. La dificultad estriba en que el tiempo válido durante el sueño es tan extremadamente rápido que cualquier intento de traer la experiencia onírica a la conciencia despierta es exactamente igual al intento de hacer encajar dos ruedas dentadas cuando una de ellas se mueve a gran velocidad mientras que la otra lo hace lentamente. El intento resultará infructuoso, pues el primer diente no puede hacerse coincidir con el segundo. De la misma manera, la experiencia onírica es demasiado rápida como para poder coincidir con el movimiento de la conciencia despierta. Nuestra conciencia personal no puede comúnmente funcionar al mismo tiempo en estos dos mundos, tiene que hacerlo alternativamente. Si son suficientes 5 minutos de tiempo onírico para ligar una serie de episodios e incidentes que requerirían 5 días del tiempo de vigilia para realizarlo, resulta claro que la conciencia soñadora trabaja a una velocidad que resulta completamente increíble para la conciencia despierta o personal. Ha habido quien incluso recordó haber soñado con un viaje alrededor del mundo, sueño que se produjo después de que se apagó la vela al costado de la cama, pero antes de que ésta hubiera dejado de humear. Debemos, pues, aceptar el hecho de que todos los sueños pertenecen a un orden temporal completamente diferente al de la vigilia. Un francés fue golpeado cierta vez en el cuello por una varilla desprendida del lecho mientras dormía y entre los 2 o 3 segundos que tardó en despertar completamente, alcanzó a soñar una serie de episodios históricos que culminaron con su juicio y muerte en la guillotina durante la Revolución Francesa. 129. Si nos tomamos el trabajo de analizar debajo de la superficie de estos dos incidentes, descubriremos que la medida mecánica del tiempo del reloj no es igual a la medida consciente del tiempo de la experiencia. Lo que realmente marca el tiempo para nosotros es la velocidad con la que se suceden en nuestra conciencia personal las sucesivas percepciones, no la velocidad con la que se mueven dos manecillas en torno a la esfera de un reloj. Es por esto que en un sueño, debido a la gran cantidad de imágenes sucesivamente implicadas, requeriría mucho tiempo a la experiencia de la vigilia, pero insumirá un simple fragmento de ese mismo periodo de tiempo a la experiencia del estado del soñar. El tiempo se mide realmente por la velocidad de movimiento de la secuencia de imágenes e ideas en nuestra consciencia y no por las ruedas que giren dentro del reloj. No podemos medir el tiempo onírico por los relojes del tiempo de vigilia. Un suceso que dura 1 hora, según el tiempo o experiencia de la vigilia, puede durar solo 1 minuto en ese tipo de relojes oníricos. También puede ocurrir lo contrario. Los drogadictos están acostumbrados a sentir que un simple acto como el de levantar un pie puede parecer que los insume 1 hora entera de su sentido temporal alterado momentáneamente. Esto demuestra no solamente cuán inestable es el tiempo, sino también cuán mental es. Si no existiera otra prueba capaz de demostrar que el tiempo es totalmente mental y completamente variable, la experiencia onírica bastaría como tal. Percibimos el tiempo como la velocidad con la que se suceden en nuestra conciencia las sucesivas percepciones, pero lo imaginamos como algo exterior a nosotros. Cuando estamos aburridos, los minutos se convierten en horas. Cuando estamos fascinados, las horas se convierten en minutos. 130. El tiempo, como un objeto, es una invención humana útil para los fines matemáticos y prácticos, pero prescindible para los mentalistas o sabios. Es una forma
en la conciencia y no un objeto fijo, porque no puede ser percibido ni concebido por nadie. Puede variar indefiniblemente, ya que es relativo al individuo. 131. Un segundo después de haber retornado al estado de vigilia, estamos en condiciones de declarar que el sueño no ha sido otra cosa que una elaboración mental. Si ampliamos esta visión retrospectiva, tenemos también que declarar que todo lo que nos ha sucedido en la vida de la vigilia del día de ayer no es en este momento otra cosa que recuerdos, es decir, acontecimientos y escenas mentalmente reconstruidas. 132. El cuarto aspecto importante acerca del estado de vigilia y del estado onírico se refiere a la dimensión espacial. La tremenda rapidez del tiempo onírico concuerda con el casi instantáneo aquí y allá del espacio onírico. El sentido común y el enfoque convencional del estado de vigilia casi naturalmente establecen ese aquí y ese allá porque las cosas se encuentran en relaciones de posición, tamaño y distancia entre ellas y fundamentalmente separadas respecto de nuestro cuerpo físico. Es decir, que los objetos están extendidos fuera de nosotros. El enfoque del sentido común llega a esta conclusión porque ubica a la mente o conciencia personal en algún lugar dentro de la cabeza y consecuentemente identifica dicha mente o conciencia con el cuerpo físico mismo. Considera que el espacio está constituido por puntos que unidos determinan la extensión. El total de todos estos puntos constituyen el espacio, al que por consiguiente se le considera como una especie de recipiente en el que todas las cosas están colocadas porque tienen que ubicarse en algún lugar. En resumen, se supone que el espacio se halla en torno y fuera de la mente o conciencia personal. 33. Analicemos el mismo tema desde el punto de vista del sueño. Un soñador se encuentra caminando por las amplias calles de una ciudad metropolitana como Buenos Aires. Camina unos 12 kilómetros a lo largo de sus magníficos bulevares. Luego se despierta y se pregunta, ¿dónde está esta gran ciudad y esas largas distancias? ¿Puede él localizarlas? Resulta obvio que la Buenos Aires de sus sueños puede estar solo ubicada en su mente o conciencia personal, y sin embargo, en su sueño, esa Buenos Aires tenía longitud, anchura y altura, existía en el espacio. Por lo tanto, se deduce que el espacio mismo debe ubicarse en la mente o conciencia personal, no la mente o conciencia personal en el espacio, como es usual e incorrecto hacerlo. Las dimensiones espaciales son, por lo tanto, simplemente la coexistencia de ideas dentro de la mente o conciencia personal, no de cosas fuera de ella. 134. La escala espacio-temporal por la cual medimos cosas y acontecimientos de la vida de la vigilia es totalmente distinta de la empleada durante el sueño. No perdemos las percepciones espaciotemporales durante el sueño, pero nos formamos nuevas ideas de dichas percepciones. El orden espacial cambia, el margen de la sucesión se altera. Quiere decir que el tiempo y el espacio están todavía allí, pero varían respecto de la experiencia común y habitual que de ellos tenemos en la vigilia. 135. No es difícil comprender que el mundo onírico no existe para nosotros, sino como una serie de ideas sobre las cuales se fija nuestra atención y, por lo tanto, no constituye un lugar, sino un estado de conciencia. Su espacialidad es simbólica y deriva de que le prestamos atención. No podemos avanzar un poco más y llegar a comprender la difícil cuestión de que incluso el mundo de la vigilia pertenece al mismo simbolismo espacial y que posee su extensión y distancia debido a que reparamos en él. ¿Cómo podemos asumir acertadamente dos actitudes contradictorias respecto de una misma y única experiencia mental? En un análisis más profundo, descubriremos que nuestro conocimiento de la experiencia del mundo es siempre proporcional con nuestra atención de ese mundo. Que el prestar atención a las cosas es el prerequisito esencial de la captación de esas cosas y que el grado de atención otorgado es exactamente proporcional a la intensidad de la conciencia evidenciada. 136. En resumen, el espacio se encuentra dentro de la mente o conciencia personal y no, como generalmente se cree, fuera de ella. Quienes consideran que la doctrina mentalista es fantástica pueden aprender de este hecho innegable, pero por lo menos omitido o no percibido del espacio onírico y de cuán acorde con la naturaleza es en realidad dicha doctrina.
Antes de despertar, no comprendemos que cuanto vemos en sueños no existe exteriormente. Dice un antiguo proverbio chino del mentalismo, que por lo tanto señala la moraleja de que tampoco comprendemos que aquello que contemplamos durante la vigilia no existe exteriormente, sino solo como una imagen mental. 137. La quinta cuestión acerca de los dos estados se refiere a la similitud de sus experiencias sensoriales. Los 5 sentidos funcionan por igual durante el sueño y durante el estado de la vigilia. En el mundo onírico poseemos ojos, oídos, nariz, lengua y piel. Podemos oler la subyugante fragancia de las flores soñadas, escuchar el repique musical de campanas soñadas, sentir el filo hiriente de una espada soñada, decir palabras cariñosas a una persona querida soñada y saborear la apetitosa dulzura de una bebida soñada. Y todos estos objetos son captados a través de los sentidos, aunque una vez despiertos descubramos que tanto los objetos sensibles como los sentidos mismos eran solo pensamientos. Cuando comprendemos que el dorado sol y las plateadas estrellas brillan en el cielo onírico de la misma manera que lo hacen cuando estamos despiertos, que el océano onírico levanta sus aguas azules en ondulantes olas y que los bosques oníricos son tan frescos y umbríos como el océano y bosques de nuestro mundo de la vigilia, cuando comprendemos que lloramos por un dolor soñado y reímos por un sueño alegre, tenemos que admitir que ambos mundos comparten nuestras sensaciones hasta un extremo sorprendente. Existe un duplicado onírico de todo cuanto podemos ver en el espacio o experimentar en el tiempo cuando estamos despiertos, aun cuando el parecido rara vez sea perfecto. Aquello que el hombre percibe interiormente en las fantasías originales de su vida nocturna, lo encuentra intensificado por un sentido de realidad. Cada imagen surge en forma palpable, tangible y visible, cada sonido es audible y cada olor percibible. Descubre pensamientos que pueden ser efectivamente utilizados como si fueran objetos sólidos. Y cuán pavoroso resulta el espectáculo de los sentidos oníricos apresados por su propia puesta en escena de imágenes de horror y pánico durante una pesadilla. 138. El correcto análisis de la sensación y la percepción en la primera parte de esta obra, análisis que dio prioridad a la idea sobre la cosa, considerándola además como sustitutiva de todo objeto material en sí, puede ahora confirmarse con una referencia al sueño, ya que durante la vigilia tenemos el privilegio de estar fuera de la situación onírica y por consiguiente de comprender su funcionamiento interno desde una situación ventajosa superior. Durante el sueño recibimos sensaciones de los objetos exteriores y los captamos como percepciones. Sin embargo, dichas percepciones surgen sin la presencia de ninguna cosa material, pues al despertar descubrimos que esos objetos eran solo ideas, pensamientos. Por lo tanto, la afirmación que pareció tan increíble al principio se vuelve admisible cuando la aplicamos al ejemplo del funcionamiento de las sensaciones oníricas. Las experiencias de la vigilia y del sueño son dos diferentes enfoques desde los cuales una misma y única persona contempla sus imágenes proyectadas como si fueran exteriores a ella. Solo hay una diferencia. En el primer caso, la vigilia, esas imágenes son los ecos reinventados de la propia imaginación creadora de la mente amada, que piensa a través de la persona. Y en el segundo caso, el onírico, las imágenes son enteramente creaciones originales, aunque involuntarias, de la persona. 139. El sexto punto de nuestra investigación se refiere a la sustancia de que están hechos ambos mundos. En su momento creemos firmemente en la existencia de una estatua creada en sueños, como creemos en la realidad de una estatua esculpida en estado de vigilia. Pero la sustancia de nuestro sueño es puramente mental. La materia de nuestra estatua onírica depende únicamente de nuestra atención en ella. De esta manera, la naturaleza nos brinda a través del sueño una inapreciable lección que nos enseña que los objetos pueden existir solo como ideas y, sin embargo, tener la apariencia de que están constituidos de materia sólida. La naturaleza nos advierte que, así como el soñador jamás duda de la materialidad de sus imágenes oníricas, jamás se da cuenta de que ellas no tienen ninguna equivalencia física externa, jamás sospecha que el calor que lo abruma y el frío que lo hace temblar no son otra cosa que pensamientos.
Así, también nosotros podemos estar incurriendo en el mismo error de no poner nunca en duda la materialidad de nuestras imágenes de la vigilia. Es por esto que la naturaleza está bondadosamente dispuesta a ayudarnos, ofreciéndonos un ejemplo práctico en cada sueño, para demostrarnos cómo esa aparente imposibilidad se cumple real y frecuentemente en la experiencia personal de todos los hombres. 140. He aquí una importante lección para los críticos materialistas, quienes casi siempre toman como criterio de realidad los palos de madera y las pesadas piedras. El materialista jamás puede ofrecer, como lo hace el mentalista, una explicación irrefutable de situaciones tales como los sueños, en que los objetos son captados y vistos como cosas materiales, aunque no estén físicamente presentes. En este específico punto, la materia onírica es en verdad exactamente igual a la materia de la vigilia, si bien esta última es vivida en un periodo más largo. Pero en ningún momento vemos ni percibimos materia alguna. Vemos o percibimos solamente objetos particulares. Creemos que dichos objetos están constituidos por materia, porque parecen ubicados en el espacio y porque ofrecen resistencia al tacto. Pero que espacialidad y resistencia pueden no ser otra cosa que ideas queda demostrado por la experiencia onírica. 141. Si aceptamos la realidad de la materia, tenemos que aceptar en consecuencia la índole absolutamente fija del estado y el tiempo, ya que la materia se extiende en el primero y cambia en el segundo. Pero muchos hechos de la experiencia onírica revelan que el espacio y el tiempo no poseen existencia fija propia y que ambas dimensiones son puramente mentales. En consecuencia, la materia, que únicamente surge según las condiciones determinadas por espacio y tiempo, también debe carecer de existencia fija y también ha de ser puramente mental. 142. Sabemos, sin lugar a dudas, que es la conciencia soñadora misma la que funciona en este sentido durante el sueño. No podemos afirmar respecto al soñador que hay dos entidades presentes, su conciencia soñadora y alguna sustancia fuera de ella. Si le es posible a la conciencia soñadora bifurcarse durante el sueño, entonces también le es posible a la conciencia personal bifurcarse durante la vigilia. Y aquí lo que ocurre realmente. Cuando el hombre está despierto, el campo de su experiencia también se divide en objetos o pensamientos exteriores y pensamientos interiores. La principal diferencia estriba en que el contraste entre las ideas externas e internas es mucho más fuerte durante la vigilia. ¿Por qué se produce dicha diferencia? Ya hemos explicado que el proceso de dormir es un proceso centrípeto de internalización, en el cual nuestra conciencia abandona su tendencia externalizadora, plasmadora y espacializadora del mundo. Se trata de un proceso que en su última consecuencia culmina en el dormir profundo. Sin embargo, cuando comenzamos a despertar, la conciencia revierte su funcionamiento y de nuevo externaliza sus imágenes del mundo como si éstas estuvieran realmente en el exterior. El soñar es una etapa intermedia durante la cual las imágenes mentales no están tan concentradamente enfocadas por la conciencia soñadora, ni resultan tan vívidas ni tan aparentemente reales como durante el estado de vigilia. Cuando despertamos completamente, aumenta la apertura de la conciencia y así ésta alcanza su punto máximo de proyección y su grado de intensidad suprema. De esta esclarecedora comparación podemos extraer la consecuencia siguiente. La materialidad de nuestro mundo depende del grado de concentración e intensidad con que lo enfoquemos. De modo que dicha materialidad está en nuestra conciencia, no en el mundo. La materia es solo un concepto. 143. Sin embargo, esta diferencia entre ambos estados es lo suficientemente poderosa como para esclavizar al hombre en la creencia de que es una diferencia de índole y no de grado. Así el hombre se engaña creyendo que el mundo de la vigilia es realmente material y que solo el mundo onírico es mental. El soñador cree que su conciencia se extrovierte, pero una vez que ha roto el círculo encantado de su mundo privado y despierta, se da cuenta de que su creencia era una falsa interpretación y que su conciencia estaba en realidad funcionando en sentido totalmente contrario, es decir, que se había introvertido. Pero si el hombre al despertar descubre que su paisaje onírico era una fantasía interna, que sin embargo se presentaba en su momento como realidad externa, ¿no demuestra esto cuán fácil le resulta equivocar sus propias experiencias? Resulta claro que un oculto poder actúa durante el estado onírico, convirtiendo mágicamente los pensamientos en cosas. Pero si la conciencia soñadora
crea su propio mundo onírico de ciudades y granjas, con gentes que tienen vida propia, criaturas que se mueven y hablan, ¿por qué la conciencia personal no habría de crear también su propio mundo de vigilia? Cuando recordamos la enorme variedad de experiencias que la conciencia soñadora plasma durante el sueño, cabe que nos preguntemos por qué no le ha sido posible plasmar la experiencia del estado de vigilia a la conciencia personal. 144. Si fuéramos más francos con nosotros mismos, deberíamos llamar a este tipo de experiencia onírica, a esta instantánea creación de diversas personas que se mueven y viven surgidas de una sola persona, a este oír por casualidad largas conversaciones en medio del vacío silencioso, revelación del poder mágico de la conciencia soñadora. Pero si percibir nuestros propios pensamientos y recuerdos es percibirlos como objetos externos, si podemos conjurar todo un mundo nuevo, si nuestros propios pensamientos nos hechizan hasta tal punto que vivimos absolutamente dominados por ellos durante el sueño, si, en resumen, una total experiencia universal puede imponerse por sí misma a través de la conciencia soñadora de un individuo, ¿acaso no sería mucho más factible que una total experiencia universal se le impusiera a ese hombre funcionando en colaboración con la más poderosa conciencia y existencia superior universal de la mente cósmica durante la vigilia? En realidad, la mente amada presenta un mundo de formas externas y figuras visibles durante el estado de vigilia de su progenie, así como ésta se presenta a sí misma su propio mundo privado de formas externas y figuras visibles durante el sueño. Pero mientras la mente amada conserva absoluta conciencia respecto de la índole mental de su creación, sus coparticipantes humanos se engañan a sí mismos adjudicando índole material a sus experiencias. 145. Captar lo que el universo realmente es deviene captar lo que nosotros somos en realidad, lo cual culmina en el logro del ser verdadero. Sin embargo, dicho conocimiento solo sobreviene por etapas, y la primera consiste en liberarnos de nuestros prejuicios antimentalista y de nuestra obsesión respecto a la explicación materialista de los objetos visibles y tangibles. Cuando comprendemos gracias a nuestra captación de la doctrina mentalista que el poder que mágicamente conjura para nosotros este misterioso mundo onírico forma parte del mismo poder que conjura al familiar mundo de la vigilia, comenzamos a entender un poco las extraordinarias posibilidades de la persona. 146. No se crea, sin embargo, que la reducción de los fenómenos del mundo a la condición de fenómenos mentales los convierte en meras ilusiones, tenues fantasmas o incluso objetos inexistentes, como lo creen muchos metafísicos, muchos místicos indios y la mayoría de los críticos occidentales que niegan, sin conocer, la doctrina mentalista. El crítico que adelanta la objeción de que el mentalista presenta el mundo como un algo fríamente irreal, no hace más que decir lo que es absurdo para cualquiera, como lo es para el mentalista, que sabe perfectamente que ese mundo es tan real como el acto de pensar a través del cual surge ese mundo. Es necesario hallar un término más apropiado que el de irreal. La verdadera índole del mundo se manifiesta como si estuviera cubierto por un velo que en la percepción ordinaria lo oculta a nuestros ojos. Pero este hecho no convierte al mundo en algo inexistente, nulo, vacío y ficticio, conceptos que resultan de las desafortunadas sugerencias que el término irreal provoca en quienes no han analizado su sentido, es decir, el 99% de las personas. Debemos pedirles a quienes así piensen que nos expliquen qué quieren decir cuando afirman que el mundo es real y que los sueños son irreales. Analizar el significado de esta palabra es dar el primer paso hacia una idea más profunda respecto del sentido último de la vida, ya que si bien hemos admitido que el estado de vigilia tiene derechos superiores sobre nosotros por diversas razones, con todo, ni el mundo de la vigilia ni el de la experiencia onírica pueden reclamar su derecho a ser considerados como el mundo esencialmente real, puesto que ambos son relativos al sistema espacio-temporal correspondiente al funcionamiento de la persona en cada uno de esos dos niveles particulares. Cada uno de estos mundos no es otra cosa que un estado de conciencia. Cada uno revela además que la conciencia soñadora y la personal quedan siempre aprisionadas por sus creaciones, percepciones y pensamientos. 147. He aquí algo que merece ser tenido en cuenta. Que la vida, que un individuo ha aceptado siempre como real,
al mismo tiempo pudiera ser considerada por ese mismo hombre como algo ilusorio en cuanto pudiera cambiar su punto de vista. El sentido de realidad está reconocidamente en su máxima potencia durante la vigilia, pero, sin embargo, es durante el sueño todavía lo suficientemente fuerte como para llenarnos de miedo cuando se nos aparece una bestia salvaje y de alegría cuando encontramos a un ser querido. Ni en el mundo de la vigilia ni en el onírico nos abandona el sentido de la realidad. Resulta evidente que tal sentido debe provenir en ambos casos de la misma fuente. ¿Cuál es esta fuente? Debemos contestar esta pregunta formulándonos otra. ¿Qué es lo que en la vigilia y en el sueño se presenta como materia esencial de ambas? Ahora ya sabemos que es la mente amada. Por lo tanto, la sensación de realidad que tiene toda experiencia surge del hecho de que algo real hay, por cierto, en dicha experiencia. Y ello no es otra cosa que la mente amada. La doctrina mentalista afirma que lo que otorga validez tanto a las experiencias oníricas como a las de la vigilia es una misma y única cosa. La misma y única mente amada debe funcionar en estos estados, y debido a que son ambos transitorios y relativos entre sí, esta mente en sí misma es, por comparación, permanente y absoluta, siendo la verdadera esencia de dichos estados. Esa esencia constituye la realidad oculta de la experiencia onírica y de la vigilia. 148. Si contemplamos el mundo como algo real por derecho propio, como una estructura material autosuficiente y nada más que como tal, entonces hemos caído en un abismo de ilusión. Si por el contrario consideramos que el mundo como estructura mental es real solo porque se manifiesta en él la mente amada, nuestra percepción es correcta. De esta manera, la experiencia onírica nos brinda un agudo ejemplo de uno de los temas superiores del mentalismo avanzado y nos proporciona espectáculos plasmados mentalmente cuyas escenas no son otra cosa que apariencia y cuyo trasfondo mental es realidad. Si nos depuramos de los prejuicios materialistas y contemplamos la experiencia de la vigilia desde un mismo punto de vista objetivo e impersonal, comprenderemos que también esta experiencia nos ofrece espectáculos mentalmente creados, cuyas escenas son apariencia y cuyo trasfondo es realidad. La mente amada. 149. El séptimo y último punto de estos estudios es sencillo. Cuando un sueño transcurre serenamente y nos presenta imágenes agradables, por lo general continuamos durmiendo. Pero cuando resultan desagradables, como en el caso de una pesadilla, el impacto del miedo nos despierta bruscamente. Sucede lo mismo en el estado de vigilia. En momentos de paz, placer y abundancia estamos satisfechos, dejándonos deslizar jovialmente por la superficie de los acontecimientos y declinando en otros la responsabilidad de preocuparse por el sentido de la vida. Mas la triste pérdida de un ser querido, el doloroso despojamiento de nuestras posesiones, el espectáculo a la experiencia personal de alguna violencia brutal o la angustiosa tragedia de las inolvidables horrores de la guerra nos impactan despertándonos brutalmente. Solo entonces la cuestión del significado de la vida recibe atención adecuada. Cuando la pasión de los sufrimientos es débil, permanecemos hechizados por la mera apariencia de las cosas, pero frente a un dolor agudo buscamos un poco de consuelo en la religión. Ambos tipos de experiencia, en este sentido, se cumplen en la misma dimensión. Pero si nos comprometemos en la aventura de despertar de la propia vida de la vigilia, podremos, en caso de triunfar, pasar de la apariencia a la realidad y de este modo penetrar en una dimensión inconmensurablemente más elevada y gloriosamente superior. Es tarea del mentalismo explicarnos las posibilidades de dicha aventura y guiar nuestros pasos titubeantes hacia esa sublime meta.